Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, quiero pedirle que vaya a la carta a los Filipenses. Se nos ha estado motivando mucho para poderla estudiar, y qué bueno por aquellos que han seguido el consejo y durante la semana pues han estado leyendo la palabra del Señor, y algunos quizás profundizando mucho más. No se han conformado solamente con la lectura, sino que han querido conocer un poco más de la palabra del Señor. Así que en esta hora pues vamos a meditar en el Filipenses capítulo 2. Vamos a leer nuevamente esta lectura que se hizo en la apertura. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Nos dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, hermanos, estamos en la serie Gozo Inagotable. Esa es la serie que vamos a estar compartiendo, basada en la carta a los Filipenses. Pero el tema que vamos a compartir en esta mañana: ten la actitud de Cristo. Ese es el tema bajo el cual vamos a estar meditando en este capítulo 2. Todos sabemos, hermanos, que la palabra es una fuente inagotable de sabiduría. Y cuando nosotros vamos a meditar en ella, un capítulo es demasiada información para nosotros para poderla entender. Podemos entender algunos aspectos, y por eso, hermanos, lo limitamos a veces en lo que son los sermones a ciertos temas, para que nosotros podamos obtener el provecho, ¿verdad?, por el propósito por el cual se trae esta serie. Si usted está leyendo esta carta y lo ha tomado muy en serio, pues felicidades. Sería bueno también que, además de la carta a los Filipenses, usted fuera al libro de los Hechos y leyera el capítulo 16. Porque en el capítulo 16 nos muestra cuando Pablo llegó a este lugar de Macedonia para predicar la palabra, y dice que fue en Filipo donde primeramente se predicó. Y ahí Dios dispuso el corazón de una mujer llamada Lidia, y dice que Dios abrió su corazón para que estuviera atento al mensaje que el siervo de Dios traía, así como hoy usted está atento al mensaje que viene de parte de Dios para sus vidas. Y nosotros, al conocer un poco el trasfondo de esta iglesia que estaba en Filipo, no podemos hacer otra cosa más que glorificar a Dios, porque aquella palabra que el Señor Jesucristo había hablado a los discípulos al decirles que era necesario que ellos le fueran testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, pues aquí se estaba cumpliendo esas palabras que el Señor Jesucristo había dado. ¿Por qué? Porque era la primera vez que el evangelio estaba llegando a
Europa. Es decir, el evangelio se iba expandiendo cada día más. Filipo pues está en Europa. Y esta iglesia desarrolló una relación muy especial con el apóstol Pablo, porque esta iglesia mostró una gran compasión, un gran amor hacia el apóstol. Y por eso Pablo, cuando él les escribe, él manifiesta también ese amor que sentía para con ellos, porque él les dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es decir, hermanos, es una carta que nosotros podríamos decir y considerar una carta de amor de parte del Señor para la iglesia hoy en día, porque este mensaje no solamente está limitado a la iglesia de Filipos, sino que es para el provecho de la iglesia actual. De hoy en día podemos nosotros sacar este mensaje que nos va a edificar a cada uno de nosotros. Ten la actitud de Cristo. Hermanos, la actitud en todo aquello que nosotros vamos a emprender es un factor muy importante. Por ejemplo, hoy es domingo, mañana lunes. Ahí por las 5 de la tarde usted dice: mañana es lunes, ¿verdad? Mañana es lunes, ¿por qué? Porque comienza la semana laboral. Entonces su actitud: mañana es lunes, hay que ir a trabajar de nuevo. Pero cuando se llega el viernes, hoy es viernes. ¿Y qué? Sí, lo sabe, ¿verdad? Entonces, hermano, aún en los días nosotros tomamos una actitud distinta. ¿Por qué? Porque sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, cuando la Biblia nos presenta en esta carta a los filipenses, nosotros vamos a aprender de la actitud que hubo en Cristo Jesús, para que nosotros también, amados hermanos, podamos también caminar de esa misma manera. Nosotros muchas veces somos influenciados, y de hecho cuando nosotros éramos niños estábamos influenciados por la presencia de nuestros padres. Y bueno, los varones, por ejemplo, trataban de actuar como sus padres, y si ese ejemplo era bueno, pues esos muchachos fueron creciendo con un buen ejemplo, y reflejándose en ellos quisieron vivir la vida que reflejaba el padre. Y de la misma manera, en el caso de las muchachas, pues crecieron también viendo reflejada el comportamiento de su madre. Entonces, amados, nosotros somos imitadores por naturaleza. Tratamos de imitar, pero hermanos, debemos de prestar atención en qué es lo que nosotros vamos a imitar, porque hoy en día pues hay una diversidad de influencia que puede afectar nuestra vida, nuestra relación con nuestro Dios. Y lo mejor que nosotros podemos es ir a la palabra del Señor y aprender de ella. Pues estando leyendo esta palabra, en el pasaje que nosotros hemos leído, amado hermano, en el capítulo 2, Pablo comienza diciendo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nos habla Pablo de un sentir que debe de haber en cada corazón, y porque él también dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando él habla acerca de un siervo llamado Timoteo, él dice que él les iba a enviar porque a ningún otro tenía del estado de ánimo que este Timoteo tenía, tan interesado por la iglesia de los filipenses. Ahora habla entonces en este capítulo 2 de un sentir que debe de haber en la iglesia, porque ese sentir se manifestó en Cristo Jesús y ese sentir se manifestó en sus discípulos. Por tanto, dice, si hay alguna consolación. Ahora, hermano, esta
esto lo podríamos también formular en preguntas que algunas versiones que existen de la Biblia, como la nueva traducción viviente, lo hacen una manera de pregunta y dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? ¿Cuál sería la respuesta que Dios esperaría de cada uno de nosotros? Bueno, si nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios, ahora este sentir debe de estar implantado en nuestro corazón. Por naturaleza debe de estar este mismo sentir que hay en el corazón de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora, hermano, hemos sido adoptados como hijos, tenemos la naturaleza de Cristo, el corazón de Cristo, la mente de Cristo. Y por eso ahora podemos sentir estas cosas que el apóstol está manifestando a la iglesia de Filipo. ¿Hay alguna consolación en Cristo Jesús? Y si nosotros, nuestra respuesta a esta pregunta es sí, si tenemos todas estas, si la respuesta nuestra es sí a todas estas preguntas, entonces debemos de seguir al sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que nosotros debemos de adoptar para nuestras vidas. No podemos estar adoptando modelos humanos, porque los humanos siempre nos vamos a equivocar, nos van a fallar, nos van a decepcionar, pero Cristo Jesús hasta el día de hoy no ha decepcionado a ninguna persona. Gloria al Señor, no lo ha hecho. Y Él nos vino a modelar la humildad que como iglesia nosotros debemos de manifestar. Él dice en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todo comienza, hermano, con un deseo, con un amor profundo en el corazón de Cristo Jesús hacia la humanidad. Hacia la humanidad, porque en el versículo 6 dice: el cual... Ahí nos presenta quién es ese ser que vino a la tierra, el cual, siendo en forma de Dios, no era una persona común y corriente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor que estaba tomando forma humana y para introducirse a la tierra, para venir y tomar esa forma nuestra, el cual, siendo en forma de Dios, el creador de todas las cosas, el todopoderoso, el sublime, el alto, el santo, bueno, y podríamos decir cuántas palabras maravillosas, que de tal manera que no lo lograríamos a describir todo lo que Él es. Pero estando en esa condición, Él, dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nosotros por naturaleza nos aferramos a muchas cosas, al prestigio, al nombre que nosotros tenemos, ¿verdad? A la percepción que queremos transmitir a los demás. Los demás nos miran de una manera y no queremos humillarnos, ni siquiera por un momento. Pero no sucedió así en Cristo Jesús, porque Él nos dice su palabra que siendo igual a Dios, no estimó el tener esa posición como cosa a que aferrarse. ¿Qué fue lo que Dios vio o qué fue lo que Jesús vio en cada uno de nosotros que haya puesto ese sentir en Él, que lo haya movido a Él a despojarse de toda la gloria, de toda la grandeza para venir a esta tierra? ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Sería que nosotros éramos tan especiales que podríamos ofrecerle a Él tesoros inigualables que en el cielo no los tenía? Yo creo que no. Yo creo que nosotros no podríamos ofrecer nada al Señor. Él no podría ver en nosotros nada que pudiera apreciar, que pudiera valorar. Sin embargo, el amor que Él sintió por cada uno de nosotros fue tan profundo que dice la palabra del Señor que no estimó el ser igual a Dios como cosa
a qué aferrarse, sino dice que se despojó a sí mismo, y se despojó a sí mismo porque el Señor Jesús sabía que en la condición que nosotros vivíamos, jamás podríamos agradar a Dios. Jamás, hermanos, podríamos alcanzar la salvación eterna si no era porque Él estuviera dispuesto a venir a esta tierra, ofrecerse en un sacrificio perfecto que satisfaciera todas las demandas de nuestro Dios. Y usted y yo no podríamos ofrecer nada de eso. Por mucho que nosotros hiciéramos obras buenas, no podemos justificarnos delante de Dios. Y al ver esa imposibilidad para la humanidad de poder acercarse a Dios, el amor que Él siente por cada uno de nosotros lo movió a despojarse de su gloria. En Juan capítulo 17, Él le dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él era glorificado, Él tenía gloria, pero Él se despojó de todo eso. Y el versículo 7 nos dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Hermanos, cuando alguien está en el poder, no podría, el orgullo no le permite descender siquiera un escalón, porque esa es una ofensa para él. A veces, hermano, en una organización, en un organigrama dentro de una congregación, podría ser que a alguien se le dio el privilegio de ser supervisor, pero por alguna razón se le pide que tome liderazgo, un escalón menos. Eso es una ofensa para esa persona. ¿Y sabe qué? Me voy. Porque no puede soportar que lo bajen un poquito. Cuando Cristo Jesús decide venir a esta tierra, ni siquiera, amado hermano, toma la semejanza de un grande de la tierra, de un poderoso. Él lo pudo hacer. Él pudo venir a esta tierra y nacer en un palacio. Elegir una familia pudiente de aquella época y nacer ahí para tener todas las atenciones que, aunque podríamos decir, él por su grandeza no se podrían comparar las atenciones que le podrían dar, pero atenciones decentes. Cuando un presidente de una nación visita a otra, se hacen preparativos para recibirle, y esos preparativos se hacen de acuerdo a la importancia que tenga esa persona. Entonces, pero cuando Cristo Jesús viene a la tierra, ni siquiera había un hospital para recibirle, para que tuviera las atenciones adecuadas su mamá para dar a nacimiento a ese bebé. Ni siquiera eso hubo, sino que dice que en un establo fue donde él eligió nacer. Ahí, hermano, Dios se manifestó la humildad de él, tomó una forma de siervo, y estando aún, hermano, en el desarrollo de su ministerio, ni siquiera él hizo alarde de lo que él era, sino que les dijo a sus discípulos: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre ha dado ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Él vino a ser un siervo sufriente para dar su vida por usted y por mí, para que ahora yo pueda gozar de este privilegio de ser llamado un hijo de Dios. Él se humilló. Se humilló al ser un siervo, hecho, dice, semejantes a ustedes y semejante a mí. Él no buscó hacer una distinción entre lo que somos ahora nosotros hoy en día. Es decir, que la gente pudiera ver una persona que por su físico pudiera sobresalir.
Porque usted recordará que cuando los reyes de Israel se elegían, debía de ser una persona que cumpliera ciertos requisitos. Los sacerdotes debían de cumplir ciertos requisitos físicos. No solamente espirituales, sino físicos. Entonces Jesús tomó la forma semejante a la suya y de la mía. Alguien que podría pasar desapercibido físicamente, aunque espiritualmente no lo era. ¿Por qué? Porque dice el siervo Juan, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Eso lo vieron sus discípulos porque ellos veían más allá. Pero él vino a participar, dice, de la naturaleza suya y de la naturaleza mía. Dice Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por lo cual, dice el versículo 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Debía de estar en la condición nuestra. Él no vino, hermano, a sacar provecho para sí mismo, para tener una posición ventajosa. Él caminó. Él sudó, él tuvo hambre, él tuvo sed, él lloró, él sintió lo mismo que usted y que mí, pero sin embargo, él se mantuvo firme en el propósito por el cual Dios lo había enviado a la tierra. Como para que nosotros no pudiéramos decir, él tuvo una ventaja. Él tomó una forma de siervo semejante a la suya y a la mía, pero él fue aún más allá. Y estando, dice la palabra del Señor, en la condición de hombre, ya no como Dios, sino como hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, él es el Dios todopoderoso, toma una forma humana que ya era de por sí humillante. Sin embargo, estando en esa condición humana, él decide por sí mismo humillarse como humano. Dice, se humilló a sí mismo. ¿Y cómo mostró esa humillación? Haciéndose obediente hasta la muerte. Él obedeció en todo lo que el Padre le había pedido que hiciera. Él lo hizo porque había humildad en su corazón. Aprended de mí. ¿Quién lo dice? El Señor. Aprended de mí, iglesia, porque yo soy humilde, yo soy manso de corazón, dice el Señor. No lo dice un ser humano, y en la manifestación de él, porque decirlo es fácil, hacerlo es lo difícil. En la manifestación de él durante su ministerio, él manifestó ser humilde y ser manso. Aún se mantuvo obediente a pesar de que una cruz era lo que le esperaba. En Mateo capítulo 26, el versículo 42 nos dice que otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Yo no quiero hacer mi deseo, lo que hay en tu corazón, quiero hacer tu voluntad. Ese es mi anhelo, es agradarte a ti, ni siquiera agradarme a mí mismo, es agradarte a ti, Padre, si quiere, porque Dios no le dice, o si puedes, no, porque el Señor podía. Pero dice, si quieres que pase de mí esta copa, pero no sea mi deseo, sea tu voluntad. Porque la condición humana a nosotros, hermano, nos delata que el deseo es lo que yo quiero, no lo que quiera Dios. Pero Jesús, él se mantuvo en la obediencia hasta la muerte, y no una muerte común. ¿Por qué? Porque toda la ira
fue derramada sobre él. Todo el odio en aquel momento fue sacado del corazón de todas aquellas personas para maltratarlo de la peor manera, tratarlo como un delincuente, humillándolo aún más. Una humillación que él no merecía, porque al que no conoció pecado, por usted y por mí se hizo pecado, para cargar en él nuestra culpa, para que ahora nosotros pudiéramos tener libertad. No era una muerte que, hermano, pudiéramos decir, iba a pasar un momento y ya estuvo. Él fue maltratado, fue desfigurado primeramente. Después fue exhibido delante del pueblo como un malhechor, como un delincuente, como un maldito. Porque maldito el que es colgado de un madero. Así lo quisieron exhibir ellos. Sin embargo, a pesar de que la cruz le esperaba a nuestro Redentor, él dice que sus ojos no estaban puestos en esa cruz. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que nosotros debemos de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él estaba viendo más allá de esa cruz. Él estaba viendo, hermano, el gozo que iba a producir en el Padre, el haber derramado su sangre, y que ahora todo aquel que viniera y clamara a esa sangre podía alcanzar el perdón de sus pecados. Por eso en el Isaías capítulo 53, el versículo 11 nos dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Eso, hermano, el gozo que le produjo en Jesús, el saber que su vida, la obra que él había hecho tenía una justificación, porque era dar su vida en rescate por mucho. Eso satisfizo su corazón y él estuvo contento de ir a la cruz del Calvario. La actitud de Cristo Jesús no fue ver su beneficio, fue ver, hermano, la salvación tan grande que iba a traer por usted y por mí. Eso era, hermano, porque dice: él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo Jesús, amado hermano, fue el que llevó nuestras iniquidades. Y si él, hermano, estuvo dispuesto a dejar toda su gloria, y no solamente a dejarla, sino que a entregarse hasta lo sumo, al humillarse, por lo tanto también nosotros debemos de aprender de esa humildad que hubo en Cristo Jesús. Ahora, estando en Cristo Jesús, dice: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Nosotros debemos de completar el gozo suyo sintiendo lo mismo. Y no está hablando individualmente, sino colectivamente. Como congregación, como iglesia, debemos de sentir lo mismo que nuestro Señor, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Es decir, hermano, debemos de trabajar juntos como congregación, juntos como miembros del cuerpo de Cristo. Cuando él se refiere a su iglesia, no se refiere a una organización, no se refiere a una institución, él se refiere al cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por eso, amado hermano, debemos de entender que como cuerpo debemos mantenernos unidos uno al otro. La mano, para que funcione bien, tienen que estar sus dedos completamente todos unidos para que tengan la utilidad por el propósito por el cual Dios la puso. Usted y yo debemos de mantenernos unidos porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si un miembro es cortado, es separado del cuerpo, ¿qué le sucede? Se va a morir.
se va a morir, no tiene vida. Tiene que estar unido al cuerpo. Para que usted y yo tengamos vida, debemos de estar en el cuerpo. Yo soy la vid verdadera. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Si nos separamos, hermanos, del cuerpo de Cristo, no podemos hacer nada. Entonces Pablo dice, deben sentir ustedes lo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo ha implantado en nuestro corazón ese mismo sentir. Y debemos nosotros entonces de procurar mantener la unidad. La dificultad más grande que hoy enfrentamos es la división. Y la división no es otra cosa que el orgullo que sentimos individualmente. Chocan con otro hermano y no podemos trabajar juntos. Entonces, hermano, ¿somos miembros del cuerpo de Cristo o no lo somos? Porque si somos miembros del cuerpo de Cristo, dice Pablo, no todos son ojos. Uno es ojo, otro es dedo, hay una nariz, hay un diente, que unos se exhiben más y otros menos, pero miembros. Y tienen una utilidad y un propósito. Aquí entre nosotros habemos muchos miembros. Traemos una formación académica distinta. Traemos una formación cultural distinta. Pero si somos miembros del cuerpo de Cristo, no es la cultura, no es la educación. Es Cristo el que nos une. La sangre de Cristo nos ha limpiado a todos y nos mantiene unidos. Porque su amor nos ha alcanzado. Jesús no fue indiferente a esta situación que la iglesia iba a enfrentar. Y por eso Él ora. ¿Sabe que Jesús oró por usted y por mí? Sí, en el capítulo 17 de Juan dice la palabra del Señor en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles o los discípulos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Quiénes son esos? Nosotros. ¿Y cuál es el deseo de Jesús al decir por los que han de creer en mí por la palabra de ellos? Nosotros hemos respondido al mensaje de la palabra para que todos sean uno. El propósito de la iglesia es mantenernos unidos. Cristo Jesús oró para mantener esa unidad como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, amado, el deseo de Dios es que nos mantengamos unidos. ¿Y cómo nos vamos a mantener unidos? Bueno, la palabra del Señor nos dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto está difícil, hermano. ¿O no? Porque nosotros no nos gusta ver así para abajo. Pero que nos vean a nosotros así. El ego nuestro, dice la palabra del Señor, que nada debemos hacer por contienda o por vanagloria. Si no, dice la palabra del Señor, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero si yo, hermano, yo soy el dueño de... Y ni carro tiene. ¿Y cómo yo lo voy a ver como superior a mí? Si yo soy un empresario exitoso, si yo he ido a la universidad, hablo 3 idiomas. ¿Y cómo voy a ver a este superior a mí que apenas sabe leer? No, pero es que eso es en el mundo. Pero en Cristo Jesús, Él me enseña que yo, por mantener la humildad, como Él me está enseñando que Él, siendo lo que Él es, se despojó. Él se pone de ejemplo para cada uno de nosotros. Él dice, bueno, ¿eres tú igual que mí?
¿Somos nosotros igual que Cristo? No. Bueno, pero yo me entregué, me humillé, me dejé que me maltrataran y quisieran todo lo que quisieron conmigo. Te vine a servir, le lavé los pies, que eso era algo que le correspondía a la servidumbre. Sin embargo, yo lo hice para que ustedes tengan el ejemplo de aquel ser más grande. Vino para servir, vino para humillarse. ¿Con qué propósito? Para que en mí ustedes sean uno. Entonces ahora, hermano, la palabra del Señor nos confronta y nos dice: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A un hermano le digo yo: hermano, venía yo entrando, ¿dónde me voy a sentar? Usted es el que manda, ¿o no? El servidor es el que manda. No, pero ¿y si este acaba de convertirse y ya lo pusieron a servir y yo le voy a estar haciendo caso a él? Pero, hermanos, a él le han delegado una responsabilidad. La responsabilidad de él es mantener el orden. ¿Sí? Entonces, como tiene esa responsabilidad, se le ha delegado autoridad. Autoridad para mandar a todo aquel al lugar que le corresponde. Y de esa manera se mantiene el orden. Pero si no queremos ver las cosas, a veces queremos ver las cosas ordenadas, pero nosotros no queremos obedecer. Y entonces, hermano, pero cuando nosotros aprendemos de la palabra del Señor y vemos, amado hermano, y nos sometemos a la autoridad dada por Dios, es que no debemos de estar viendo al hermano, no debemos de estar viendo a quien la ejecuta, sino de quien viene, y eso viene de Dios. Y entonces él dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es que esto, hermano, según el concepto que nosotros tenemos, choca. Porque nosotros traemos una formación del mundo. Y quiérase o no, nos afecta. Porque el mundo nos hace sentirnos orgullosos. Y nos importa lo que digan los demás. Aunque a veces decimos: a mí no me importa lo que diga fulano. Pero sí nos interesa. En nuestro interior ahí está eso. Que nos interesa la opinión de los demás, pero nos debe de importar lo que piensa Dios y lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Porque a veces, amado hermano, en los privilegios, a veces tenemos a unos como mayores y a otros como menores, a unos más apreciables y a otros menos apreciables. Pero en la palabra del Señor, Pablo, aconsejando a los romanos, les dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios dice: tú debes de pensar, tu opinión de ti mismo debe de ser con cordura. No debes de exaltarte, sino con cordura. Y en el trabajo que vas a hacer, te debe de importar mi opinión, no la opinión de los demás. Porque, amado hermano, cuando nos interesa, cuando le damos valor a la opinión de los demás, entonces viene la competencia. Y cuando hay competencia, nos vamos a desunir, porque todos queremos ganar. Entonces la palabra dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. En una ocasión, en una iglesia que estaban trabajando el sistema celular, comenzaron ellos durante los cultos a halagar a aquellas personas o aquellos grupos que habían sobresalido en invitar amigos, en convertidos, en candidatos a bautismo y todo eso. Los comenzaron a halagar y comenzaron a crear una competencia entre cada célula.
Y claro, cuando se dice competencia, hermano, es competencia. Allí ya no es voluntad, ahí se perdió la voluntad. Entonces, hermano, ¿en qué terminó todo esto? En una división de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos mismos confrontaron a unos hermanos con otros. Y ya el que trabajaba lo hacía por el momento de fama que iba a tener al frente de los demás hermanos. Y ya no por el amor a Dios. Y nosotros lo que nos debe de interesar es lo que Dios piense por cada uno de nosotros en la obra que Él está haciendo. No lo debe de importar el halago de la gente o el desprecio de ellos. Debemos, amado hermano, trabajar con humildad, porque cuando nosotros trabajamos con humildad, nos vamos a mantener también unidos en ese mismo sentir. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, nos muestra un retrato de lo que era la iglesia primitiva, como comúnmente se le llama, la iglesia de los apóstoles que iban predicando. Y entonces en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 32, nos dice la palabra que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, estaban unánimes. Y recuerde también que cuando vino el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que estaban unidos. Y es que la unidad trae bendición. Por eso la palabra del Señor dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía bendición y vida eterna. Ahí es donde Dios se manifiesta. Entonces, hermano, aquellos que han creído, dice la palabra del Señor, que eran de un mismo sentir y que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Había, hermano, ese mover espiritual en ellos, de confiar en el hermano a tal grado que dice el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Todos, dice, había un sentir de amor, de compasión por el necesitado, a tal grado que estos iban más allá y se habían, al igual que Cristo Jesús, despojado de todo. No valoraban sus propiedades como suyas, sino que dice, la ponían al servicio de los apóstoles. Por supuesto, hoy en día terminamos acabados y la gente no se compone, porque hay muchos aprovechados. Entonces, amado, pero cuando hay esa entrega a Cristo Jesús, cuando estamos en la comunión, Él nos va a hacer sentir y nos va a poner el discernimiento para ayudar a aquellos que le tenemos que ayudar. Y por eso cuando hay un liderazgo que administra bien, porque dice la palabra que el precio de las heredades era traído y puesto a los pies de los apóstoles para que ellos administraran. No es que ellos lo vendían y lo andaban regalando. No, ellos lo vendían y lo traían para que estos sabían las necesidades, dónde se presentaba la necesidad y sabían dónde se podía invertir de una buena manera. No es que despilfarraban aquellas cosas que tenían. Entonces, amado hermano, había una unidad en ellos, había un sentir en ellos, un pesar, una obligación en esos corazones de querer ayudar al necesitado. ¿Por qué? Porque ese amor había sido puesto por Dios. Cuando nosotros hacemos, hermano, las cosas para agradar a Dios, le damos la gloria a Él. Por eso es que hay muchos que esperan que se hagan colectas públicas para poder dar, porque ellos quieren que ser vistos y no ser recompensados por nuestro Dios. Y cuando es el Señor el que pone el sentir en nosotros, vea lo que dice el versículo 13 de Filipenses 2, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Es decir, amado hermano, usted tuvo una buena acción, usted no se debe de llevar la gloria, debe ser para gloria de Dios.
Es que todo lo que nosotros hacemos debe de ser para gloria de nuestro Dios, no para nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue el que puso el sentir en mi corazón de que aquello que tenía yo lo tengo que compartir. Él me movió a mí a suplir para la necesidad de alguien más. Él puso, dice, ese deseo en mí, pero no solamente se quedó en el deseo, porque a veces decimos nosotros desear a ayudarle al hermano. Pues sí, pero si no estamos dispuestos a meternos la mano a la bolsa ¿y qué? Esas palabras no llenan, esas no satisfacen. Pero cuando hay ese querer, entonces si viene de Dios, Él me pone la fuerza para hacerlo. Y eso no solamente para hacer, hermano, buenas obras, sino para también trabajar en la obra principal, que es servir al Señor. Él pone en mí ese deseo, ese querer, pero también el hacer, la acción. Yo debo de pasar del querer al hacer, y eso sucede por su voluntad. Y eso lo hacemos cuando nosotros hemos entendido la responsabilidad que el Señor nos ha delegado como iglesia. En el versículo 14 nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La iglesia tiene una responsabilidad. Así vean vuestras buenas obras, dijo el Señor Jesús, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. El propósito, hermano, de ese actuar en unidad y en humildad debe de ser para traer gloria a Dios y que el mundo pueda ver que Cristo Jesús nos ha rescatado y nos ha hecho nuevas criaturas. No para exhibirlo. De otra manera, dice la palabra del Señor, estos no van a poder llegar al conocimiento pleno de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, en lugar de ser luz, como nos manda la palabra, estamos siendo tinieblas. Nuestras vidas deben de conducir a esta generación maligna y perversa a detenerse y meditar que hay alguien que puede cambiar sus vidas, que pueden ser transformados, porque ninguno de nosotros vino a los pies de Cristo Jesús porque era bueno. Vino a los pies de Cristo Jesús porque reconoció que era malo, porque vio en Cristo Jesús amor y misericordia. ¿Cómo lo hizo? Escuchando el mensaje de la palabra. Y esa palabra no solamente nos salva, sino que cada día nos transforma. Por eso dice el versículo 16, ha sido de la palabra de vida, tomado de esa palabra de vida, agarrado de ella, meditando en ella, edificándonos en ella. Por lo tanto, amado hermano, nosotros como obreros de la viña del Señor debemos de mantener la humildad y debemos de procurar mantenernos humildes y unidos, porque la palabra del Señor nos manda a que en todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Pedro aconsejó a los ancianos y les dijo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Cuál es lo que está mandando nuestro Dios a cada uno de nosotros? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. ¿Por qué? El versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando aparezca el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de vida. Eso debe de ser nuestro deseo, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, su iglesia será coronada con una corona incorruptible. Por el gozo puesto, dijo Jesús, por el gozo puesto, menospreció la cruz. Llevó esa cruz, fue a ser crucificado porque él veía la felicidad suya. Él veía la felicidad de la iglesia. Y por el gozo puesto en esa corona, en esa patria celestial, en ese reino eterno, trabajemos con humildad y en unidad como hermanos. Amén. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.